Un saludo muy especial desde Comeva Medicina Prepagada a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestra ARL Positiva. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través de la gran variedad de contenidos tenemos para estar con ellos. Gracias Positiva Educa, gracias por estar con nosotros y por permitir que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea cada vez mejor. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Metodologías simplificadas para la evaluación del riesgo químico en la empresa. Notas técnicas de prevención. Nos acompaña nuestro experto Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Muchísimas gracias, Lina. Vamos a dar inicio a nuestro seminario de hoy, donde el objetivo general es describir la aplicación de las metodologías de evaluación cualitativa de riesgo químico desarrollados por el Instituto Nacional de Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Francia, adoptadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, presentadas en las notas técnicas de prevención en español. Es importante aclarar que todas las metodologías tienen de acuerdo al Código de Ética en Seguridad y Salud en el Trabajo, las metodologías que se vayan a usar para hacer una evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, deben ser metodologías validadas. En este orden de ideas, pues las metodologías que les voy a presentar han sido validadas a través o por el Instituto Nacional de Investigación, como les decía, de Francia, y por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España. Nuestra tabla de contenido, especificaciones del uso de las normas técnicas de prevención para evaluación de riesgo químico. Les voy a presentar dos notas técnicas de prevención. La nota técnica de prevención 1080, que es desde el punto de vista no es rutinario. ¿Cómo decirlo? Es el orden, de acuerdo al orden. Entonces, la primera norma o la primera metodología a utilizar, de acuerdo a estas metodologías, es la 1080, que es la que consiste en determinar la jerarquización del riesgo en químico en la empresa, y de ahí nos vamos a estudiar la NTP 937, que es la evaluación de riesgo químico por inhalación. Vamos a dar paso a unas preguntas frente al tema presentado para finalmente hacer el cierre de la sesión. Cuando hablamos de las metodologías simplificadas para la evaluación de riesgo químico, estamos hablando desde el punto de vista de las notas técnicas de prevención. Tenemos que tener en cuenta dos criterios. Primero, la caracterización de la exposición, donde se nos solicita una planificación por similaridad, de acuerdo a la complejidad del proceso y de la organización como tal. Esa planificación por similaridad podemos hablar por la caracterización del procedimiento o por la caracterización de la tarea o también por el producto químico peligroso que se esté empleando o por la zona de trabajo. Cuando hablamos de similaridad es buscar una homogeneidad en las condiciones de exposición para la población trabajadora. También debemos tener en cuenta la determinación de la clase de peligro de acuerdo a las sustancias. Entonces, contrastando un poco con lo que veíamos de control banding no habla de valores límites admisibles, que es la sigla BLA. Habla solamente de la caracterización del peligro de acuerdo a frases H. Estas metodologías sí le permiten a uno tener la libertad de seleccionar o de determinar la clase de peligro, ya sea por el valor límite admisible que presenten o por las frases H en términos que no tengan estos valores límites. En caso en que no tengan ni frases H ni valores límites admisibles, se les asigna un peligro de 1
y las frases H de los componentes de las mezclas se asignan de acuerdo a la concentración. Quiero presentarles en este momento para explicarles un poco este último criterio, perdón, cómo la concentración nos determina la categoría y asimismo nos determina la peligrosidad. Les estoy trayendo un ejemplo que es la tabla 3.2.3 del Sistema Globalmente Armonizado en la Subrevisión 6, que es lo que corresponde al decreto 1496 del 2018, en donde, de acuerdo a la concentración de la sustancia, asimismo se clasifica en la categoría, y la categoría, como lo veíamos en el seminario anterior, es el que nos determina la peligrosidad del producto. Entonces, cuando el producto tiene una concentración de mayor al 5% y la sustancia es corrosiva para la piel, entonces se mantiene en la categoría 1. Pero si disminuye su concentración, pues como se esperaría, disminuye también la categoría, entonces ya deja de ser corrosiva y se convierte en un irritante para la piel. Y y cuando es la categoría 2, entonces las concentraciones son diferentes, así sucesivamente. Y también en la parte final nos está diciendo cuando son mezclas. Entonces, porque es que en las primeras tres apartes es cuando estamos hablando de dilución, es decir, que la sustancia tenga, por ejemplo, para hipoclorito de sodio está al 5%. Entonces, démonos cuenta que correspondería a una categoría 2. Pero cuando estamos hablando de mezclas donde hay un mayor número de sustancias, entonces tenemos que hacer una determinación de acuerdo a los porcentajes de las sustancias y cómo esto nos sitúan en una categoría. Asimismo, se pueden encontrar estas tablas para los otros peligros a la salud. Cuando ya hablamos de la metodología para la jerarquización del riesgo químico de la NTP 1080, entonces nos presentan este diagrama de flujo. Nos presentan que para determinar el riesgo potencial debemos determinar el peligro, como les decía anteriormente, por frases H o valores límites admisibles y por la exposición potencial. Pero esa exposición potencial se determina por la frecuencia de utilización y la cantidad relativa de producto. Esa cantidad relativa de producto depende si es sólido o líquido, similar a control banding, y frecuencia de utilización diaria, semanal o mensual. La gran diferencia a la metodología presentada por control banding es las tablas que desarrolla la metodología. Entonces vamos a ir haciendo un ejemplo para ir ilustrando el uso de esta metodología. Hablamos en este caso, les estoy dando el ejemplo, este es el ejemplo que aparece en la NTP 1080. Ahí nos ponen un modelo a caracterizar que es un laboratorio de un museo. En ese laboratorio hay dos tareas, que es la tarea de conservación y la tarea de restauración. Asocian a los procesos, pues las tareas que se ejecutan, ¿sí? Que ustedes las encuentran en los recuadros. Y nuestro primer paso es hacer el inventario de productos químicos de acuerdo a los procesos que estamos identificando. Paso siguiente, entonces, es determinar la cantidad relativa de esta sustancia. Entonces nos vamos nuevamente a la metodología. De acuerdo a la cantidad relativa de la sustancia en porcentaje, entonces asimismo le vamos a asignar un número del 1 al 5. Y también, de acuerdo al levantamiento de la información en campo, si tenemos que la sustancia la utilizan diario, semanal, mensual o anual, asimismo también determinamos una categorización entre el 1 y el 4. De tal forma que por medio de esta matriz que ustedes encuentran acá, entonces la clase de cantidad, que es la que teníamos en el cuadro anterior, la situamos acá. Y la clase de frecuencia la situamos en el eje horizontal. En el eje Y está la clase de cantidad y en el eje X está la clase de frecuencia. Y situamos, como todo sistema cartesiano, la exposición potencial haciendo un cruce
del eje X con el eje Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos que una sustancia tiene un uso intermitente, es decir, entre 2 y 8 horas a nivel semanal, entonces vamos a encontrar que se encuentra en una clase 2. Y también eso es la información que tenemos de levantamiento en terreno. Pero de la cantidad, entonces encontramos que de acuerdo a cantidad, vamos a suponer que la cantidad está entre el 12 y el 33%, lo cual corresponde a una clase 4. Entonces situamos la clase 4 y la cruzamos con la clase 2 y vamos a encontrar una exposición potencial de 4. Sigamos con nuestro ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo nos están diciendo, el producto químico. A partir de ese inventario de productos químicos, determinamos las indicaciones de peligro por cada una de las sustancias. De acuerdo a la información de terreno, establecemos cuál es la cantidad, teniendo en cuenta que todas las sustancias que se están presentando son líquidas, entonces podemos simplificarlo a litros por año. Si fueran sólidas, entonces tendríamos que también asociarlo en kilogramos o en kilogramos por año o de acuerdo a la frecuencia que se determine. Y la frecuencia, aquí se hizo litros por año, pero se puede hacer también litros por mes, etcétera. Dependiendo también, me voy a volver un poco, no importa si lo hacemos a nivel mensual, semestral o anual. Lo importante es que al momento de determinar la cantidad relativa, lo hagamos bajo la misma base. Si hacemos si identificamos que, por ejemplo, en este ejemplo que estamos manejando, que la acetona se utiliza 25 litros al año, pues debemos mantener la misma base, es decir, el estel estamos diciendo que se utiliza 2 litros al año. Lo que no podemos permitirnos es decir que, por ejemplo, el alcohol acá, el alcohol mostanol, estamos utilizando 20 litros mensuales y que del benzotriazol estamos utilizando 5 litros semanales. Eso es lo que no nos podemos permitir. Debemos mantener siempre, al momento de levantar la información, mantener la misma base desde el punto de vista de periodo. En este caso, el ejemplo lo está presentando como un periodo anual. Y la frecuencia de uso, entonces también estamos diciendo que se tomó la misma base, frecuencia de uso anual. ¿Para qué? Para poderlo manejar de acuerdo a este renglón. Nuevamente, si tenemos que aquí estamos determinando una cantidad de litros mes, pues aquí la frecuencia de uso va a ser mes. Es decir, mantener también la correspondencia desde el punto de vista de cantidad con frecuencia de uso para poder aplicar la metodología. Y siguiendo con el ejemplo, entonces decimos, tenemos el producto químico, por medio de las frases H, determinamos la clase de peligro, establecemos la cantidad relativa con base a la cantidad máxima. Entonces, la cantidad máxima, aquí ustedes pueden ver en esta tabla que la cantidad máxima es 25. Teniendo en cuenta que la cantidad máxima del producto químico que se utiliza es la acetona, esta va a ser la base para utilizar esta tablita. Entonces, dense cuenta que dice cantidad máxima y aquí está hablando de QI, donde QI es cada una de las sustancias. Precisamente a partir de ahí es que podemos decir en la tabla siguiente que la acetona corresponde a una cantidad relativa de 100. Porque es la sustancia que presenta la mayor cantidad, la cantidad máxima. Y a partir de ese 25 determinamos la cantidad relativa del resto de sustancias. Entonces pueden ustedes darse cuenta que aquí las sustancias que presentan unas mayores cantidades de uso es el alcohol mostanol con 80, el peróxido de hidrógeno con 20, el hidróxido sódico con 80 y otros. Entonces, determinamos la clase de cantidad, la clase de frecuencia, la cual estamos diciendo
como tenemos que es 8, estamos hablando de 8%, corresponderá a un 2, perdón, a un 3. Y como estamos hablando de clase de frecuencia, en clase de frecuencia nos vamos a la anterior, nos dice menor a 15 días. Entonces ese menor a 15 días, como es anual, nos da un 1. Se pueden dar cuenta en la tablita donde es un ocasional. Y a partir de este 3 y 1 hacemos el cruce. 3 aquí, clase de cantidad, y 1 aquí, y nos va a dar una clase de exposición potencial de 3, y esto es lo que nos permite determinar el riesgo potencial, teniendo en cuenta que como nos dio un 3, y lo relacionamos con la clase de peligro, que era 4, entonces hacemos también el cruce del sistema XY, donde Y es la clase de exposición que acabamos de determinar, y 4 es la clase de peligro, y nos va a dar una puntuación de 10.000, que es lo que ponemos en la última columna. De acuerdo a esto, entonces vamos a determinar si la prioridad es elevada, es media o es baja. Démonos cuenta que como es 10.000, entonces vamos a tener una puntuación media, y que es en donde el hidróxido sódico presenta una puntuación elevada. Teniendo en cuenta estos resultados, los organizamos en orden descendente, poniendo el mayor en la parte superior y el menor en la parte inferior para hacer la priorización del riesgo por producto químico. Esto es básicamente el primer paso, ¿sí? Esto es decir, bueno, ¿cuáles son los productos químicos que me están dando un mayor riesgo? Pero tenemos que tener en cuenta aquí un segundo aspecto, que es la vía de ingreso. No todos estos productos tienen la misma vía de ingreso. Cuando hablamos de hidróxido sódico y cuando hablamos que es el que tiene el mayor puntuación de riesgo potencial, tenemos que tener en cuenta que el hidróxido sódico tiene una vía de ingreso dérmico diferente al disolvente nitro o alcohol o al otro que tiene al estel, que también presenta un riesgo alto, y al peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno también tiene un riesgo o una vía de ingreso dérmica. Entonces no podemos tratar la puntuación del riesgo potencial solamente por este valor, sino también la tenemos que diferenciar por la vía de ingreso. En este momento les voy a continuar con la presentación del riesgo por inhalación. El riesgo dérmico es otra norma técnica, otra nota técnica de prevención que se aplica de forma diferente. Pero en este momento les voy a presentar la metodología para la evaluación por inhalación, teniendo en cuenta que la vía ocupacional más importante es la vía ocupacional por inhalación de productos químicos. Entonces, este primer paso me permite priorizar el riesgo para aplicar la siguiente metodología. La siguiente metodología que les voy a presentar es la evaluación cualitativa y simplificada del riesgo químico por inhalación, que corresponde a la nota técnica de prevención 937 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Aquí entonces partimos como la metodología anterior, determinando el peligro y la exposición potencial. Esa exposición potencial la obtenemos determinando la cantidad absoluta del producto y la frecuencia de utilización. Entonces dense cuenta que estas metodologías tienen una parte teórica, que es la que obtenemos de la ficha de datos de seguridad, pero la tenemos que ajustar a las características de cada proceso. Esta es la riqueza que nos da la metodología. Que la metodología no es simplemente meter un dato, decir, esto es un producto, entonces tiene frase H, la clase de peligro es esta, entonces el producto es o no es peligroso. No, no solamente debemos tener en cuenta la peligrosidad del producto, sino como se dice en toxicología, la dosis
o la concentración del producto es la que va a determinar el potencial de daño. Con esta información de terreno, cantidad absoluta del producto, y frecuencia de utilización, determinamos la exposición potencial para determinar el riesgo potencial, pero el riesgo potencial es solamente una característica. Ahora, tenemos que mirar es la interacción del producto químico con el trabajador. Para ello, pues determinamos la volatilidad o pulvurulencia, volatilidad de productos líquidos, o pulvurulencia, productos sólidos, el procedimiento de trabajo, las protecciones colectivas y el factor de corrección para el valor límite admisible en caso de que las sustancias lo tengan, para poder así determinar el riesgo por inhalación. Entonces, démonos cuenta que estas dos son las primeras características de levantamiento de terreno, pero esto es una característica que determinamos desde el punto de vista teórico, al igual que el peligro, pero lo que es el procedimiento de trabajo y las protecciones colectivas también es información que determinamos por información por levantamiento en terreno, lo mismo que el factor de corrección por el valor límite admisible. Recuerden que los valores límites admisibles están dados por una jornada de 40 horas semanal, donde tenemos que determinar ese factor de corrección de acuerdo al número de horas trabajados por el trabajador y la exposición que tenga. Entonces nos vamos a mirar a determinar la clase de peligro. También está del 1 al 5, está por frases R, y la gran ventaja es que en este método no necesitamos, como en control banding, hacer una equivalencia, sino que el método ya está ajustado a sistema globalmente armonizado y nos permite, si la información la vamos a obtener con frases R, pues determinamos, pero si la información de la ficha de datos de seguridad viene en frases H, también lo hacemos directamente. Si la sustancia tiene un valor límite admisible, pues también lo relacionamos. Entonces, démonos cuenta que usualmente ¿cuál va a predominar? Si tenemos la información de valor límite admisible, pues utilizamos la columna de valor límite admisible para determinar la clase de peligro. Si la sustancia no tiene valor límite admisible, entonces nos vamos o nos decantamos por la información que nos presenta de frases H, o en último caso nos decantamos por la información que nos dé desde el punto de vista de frases R. Aquí esta tabla está asociando algunos materiales y procesos con algunas sustancias. También tiene algunas convenciones. Nos está diciendo que cuando se trata de material particulado, estamos hablando de estos conceptos de valor límite admisible. Este valor para material particulado se divide en 10, es decir, que el peligro aumenta por precisamente el mecanismo que tiene la sustancia de ingreso por inhalación a través de los mecanismos fisiológicos del trabajador, de las personas como tal. Y tiene otros descriptores que, como son el más crítico, es en el amianto. Estamos hablando de una legislación específica. Y en el 4 estamos hablando o relaciona lo que son sustancias cancerígenas, precisamente porque la sustancia cancerígena depende de la susceptibilidad de la persona a la sustancia, es decir, no todos reaccionamos a las sustancias de la misma forma. Ese componente genético, que es lo que estamos hablando de genotoxicidad, que es la susceptibilidad como tal de la persona al producto químico, no se da de igual forma. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay personas que fuman toda la vida y no les da ninguna enfermedad respiratoria, ninguna enfermedad pulmonar. Pero hay personas que fueron fumadores pasivos, que estuvieron expuestos y que les da cáncer. ¿Por qué? Por susceptibilidad. Entonces, en esto, pues tenemos todavía muchos vacíos y no podemos hacer asociaciones.
Después de este criterio, entonces nos vamos similar a la NTP 1080 a hablar de cantidad y hablar de frecuencia. Entonces, hablamos de cantidad y frecuencia, igual que en la NTP anterior. La clase está dada del 1 al 5 y en frecuencia está del 1 al 4. Y hacemos también el cruce por eje Y y eje X, donde el eje Y me está dando la cantidad y el eje X la clase de frecuencia. Y a partir de ello, pues vamos a determinar la exposición potencial y le vamos a dar una puntuación de riesgo potencial. Por ejemplo, si la sustancia se utiliza aquí ya estamos hablando de base día, ¿sí? Es importante esta clase de cantidad. Aquí, esta información que obtenemos de frecuencia, la podemos obtener en diferente base, anual, mensual, semanal o diaria. Pero la exposición, aquí estamos hablando de la exposición cuando el trabajador está manipulando la sustancia. Se los voy a poner más claro. En la NTP 1080 hablamos que es la misma base porque estamos hablando del conocimiento del proceso. Pero aquí ya estamos haciendo un zoom. Y en ese zoom me dice, por ejemplo, la sustancia se utiliza solamente, aquí nos vamos que estos son 30 minutos, de 30 a 120 minutos, de 2 a 6 horas y de 6 horas. Entonces, no confundamos esto, esto es en minutos, esto es en horas, esto es 10. Entonces vamos a decir, no, es que la exposición es intermitente porque se da 2 horas a nivel semanal. Claro, pero en esas 2 horas, o sea, ese día que se utiliza la sustancia, ¿cuál es la cantidad por día a la cual está expuesto el trabajador? Y cruzamos. Entonces decimos, por ejemplo, el trabajador está expuesto a la semana un día es decir, es intermitente y el tiempo de exposición es mayor a 2 horas, menor a 8 horas. Ok, pero entonces ese día que estuvo expuesto, ¿cuál es la cantidad? No, se expuso o está manipulando 50 kilogramos. Entonces nos vamos a cantidad 3 y nos vamos a frecuencia 2, cantidad 3 y vamos a determinar que la clase de riesgo potencial es 3, teniendo en cuenta que la clase de riesgo potencial es 3, la puntuación de riesgo potencial es 100. Y continuamos con las otras variables. La siguiente variable, teniendo en cuenta que es una metodología para la evaluación por inhalación, pues tenemos que mirar cuál es la posibilidad o cuál es la probabilidad que tiene la sustancia para liberarse al medio ambiente. ¿De qué depende? De la pulvurulencia. Entonces aquí nos está determinando la clase de pulvurulencia asociándolo con el estado del sólido, lo que les decía el lunes, pero esta ya metodología es mucho más específica. Nos dice si el material está en pastillas granulado, es 1. Si el material está en forma de polvo de grano, va a ser 2. Y si el material está en forma de polvo fino, va a ser 3, porque va a tener un menor diámetro de partícula y la posibilidad que ingrese al pulmón del trabajador por encontrarse en el entorno laboral, pues va a ser mucho mayor. Cuando estamos hablando de volatilidad, estamos hablando de clase 1 baja, donde tenemos un diagrama de punto de ebullición en función, aquí estamos hablando de la volatilidad en función del punto de ebullición. Recordemos que para sustancias químicas, para los líquidos, la volatilidad no es una variable, no es un valor constante, sino es un valor que cambia en función de la temperatura. Por eso es que este valor de volatilidad de líquidos es una información teórica a partir de un levantamiento de información en terreno. ¿Cuál es la información que levantamos en terreno? La temperatura. Y a partir de la temperatura nos vamos a las tablas, a la tabla de la sustancia teórica, donde nos está dando el punto de ebullición y a partir del punto de ebullición, por medio de esta gráfica, determinamos si es clase 1 baja, clase 2 media o clase 3 alta.
O cuando tenemos, desde el punto de vista en la sección 9, la presión de vapor a la temperatura de trabajo, entonces nuevamente nuestra información en terreno, el levantamiento de información en terreno, la determinamos para poder teóricamente establecer la presión de vapor. Y cuando tenemos que la presión de vapor es menor a 0.5 kilopascales, tenemos una clase de volatilidad 1. Cuando está entre 0.5 y 25 va a estar en 2. Y cuando es mayor a 25 kilopascales, la presión de vapor va a estar en 3. Y a partir de esta información que nos da la clase de volatilidad o pulvurulencia, vamos a puntuar la siguiente variable en 100, 10 o 1. Entonces, dense cuenta, me devuelvo un poco, ya tenemos el riesgo potencial y ya tenemos la volatilidad o pulvurulencia. Seguimos con el procedimiento de trabajo. Cuando hablamos de procedimiento de trabajo, entonces tenemos que mirar si es un dispersivo, es decir, como por ejemplo, tenemos pinturas a pistolas o tenemos taladros. Pintura a pistola, ¿por qué? Porque dispersa la sustancia como lo presenta la gráfica. El taladro porque dispersa material particulado. Soldadura al arco porque dispersa los gases de la soldadura, los humos de soldadura. Y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de abierto, estamos hablando de un reactor, conductos del reactor, mezcladores abiertos, pintura a brocha o pincel. Es decir, cuando tenemos la liberación de la sustancia, se está dando a través de las aberturas del proceso. Un proceso cerrado, abierto regularmente, es cuando poseemos una válvula o poseemos unos dispositivos para regular precisamente esas características de abierto y cerrado. Por ejemplo, un reactor cerrado con cargas regulares de agentes químicos, es decir, el reactor funciona, pero cuando se le acaba la carga, esto es para procesos en lote, entonces tenemos que hacer la carga del reactor y ahí es donde tenemos la liberación del contaminante al entorno laboral. O cuando abrimos la llave, por ejemplo, en el caso de isotanques. En el caso de isotanques tenemos un proceso cerrado abierto regularmente que corresponde a la clase 2 y estamos hablando del proceso más seguro que es el cerrado permanentemente, que estamos hablando del reactor químico y ese corresponde a clase 1. De acuerdo a la clase, asimismo va a tener la puntuación en procedimiento. Dense cuenta que el más seguro es el que tiene la puntuación más baja y el que tiene menor seguridad, que es el dispersivo, es el que tiene la puntuación en procedimiento más alta. Continuamos con la puntuación para protección colectiva. Cuando estamos hablando de protección colectiva y empezamos desde la clase 1 hasta la clase 5. En la clase 1 tenemos tenemos vitrinas de laboratorio o tenemos una extracción cerrada con vidrio, por así decirlo. Es decir, tenemos una captación envolvente, es decir, tenemos un confinamiento de la sustancia como tal, de forma tal que no se libere al entorno laboral. Pero tenemos una clase 2, es cuando tenemos el uso de cabinas, pero que son cabinas abiertas. Estamos hablando de, por ejemplo, una extracción localizada. Tenemos también otros ejemplos de clase 2, que son las campanas superiores, la rendija de aspiración, es decir, sistemas que utilizamos para extraer el producto químico que se está liberando al ambiente laboral a causa de los procesos. Cuando tenemos que es una clase 2, estamos en punto 1. Cuando tenemos una clase 3, estamos hablando de punto 7. Veamos que dependiendo de la eficiencia del sistema, asimismo va a ser la peligrosidad. Es más eficiente una extracción localizada que una extracción generalizada para la planta, y en el caso 4 es cuando hay una ausencia de ventilación mecánica, es decir, solamente tenemos ventilación natural, y el 5 es cuando ni hay ventilación natural ni hay ventilación forzada. Es decir, es un punto crítico desde el punto de vista de la exposición para el trabajador, por lo tanto vamos a tener una exposición potenciada con un valor de 10.
Y finalmente nos vamos a la puntuación para corrección por valor límite admisible. Cuando el valor límite admisible es mayor a 0,1, entonces el factor de corrección va a ser 1 cuando está, y asimismo dependiendo de los valores que encontramos. Las puntuaciones son 1, 10, 30 y 100. Para llegar, entonces les recuerdo nuevamente, ya llegamos hasta este punto. Tenemos determinados teórico y en terreno por temperatura, terreno por característica del proceso, terreno por característica locativa y factor de corrección por, por el agente liberado o por la cantidad de la gente que se encuentre en el entorno laboral. Y esto nos va a dar el riesgo por inhalación por medio de la siguiente fórmula, donde el riesgo potencial por inhalación es la multiplicación del riesgo potencial, la volatilidad, perdón, el procedimiento, la protección colectiva y el factor de corrección por valor límite admisible. Cuando tenemos que el producto de las variables que vimos anteriormente es mayor a 1000, tenemos una prioridad de acción 1, es decir, el riesgo es probablemente muy elevado, que vamos de forma tal que necesitamos medidas correctoras inmediatas. Haciendo el símil, esto es como si se encontrara en GTC 45 en una interpretación del riesgo 1, es decir, el proceso debe ser suspendido mientras, mientras se implementan las medidas de control necesarias. En el 2, ese riesgo moderado necesita probablemente medidas correctoras y o una evaluación más detallada, mediciones, pero como les decía, esas mediciones dependen de la existencia de valores límites permisibles para la sustancia. Entonces, no siempre vamos a tener esas mediciones. Y eso es cuando la puntuación del riesgo por inhalación es mayor de 100 y menor a 1000. Cuando el valor de la puntuación de riesgo es menor a 100, pues vamos a tener una prioridad de acción 3, es decir, un riesgo a priori bajo sin necesidad de modificaciones o unos controles administrativos que nos permitan tener controlado el riesgo. Pues yo sé que es mucha información, que no es tan sencillo, pero pues traté de presentarle lo más simple posible. Y finalmente voy a terminar con unos tips. Primero, la selección de la metodología, dense cuenta, tenemos dos grandes metodologías, la que se presentó el lunes de Control Banding y la que se está presentando ahorita de las notas técnicas de prevención que están basadas en las normas, en las metodologías definidas por el INRS. ¿Cuál empleo? Depende. No hay una única respuesta. Podemos emplear Control Banding si solamente tenemos sustancias por riesgo de inhalación. Entonces, démonos cuenta que nuestro gran primer paso es determinar el inventario de sustancias y la peligrosidad de las sustancias y la vía de ingreso. Si no tenemos, si tenemos sustancias que tienen peligro o que su vía de ingreso es inhalación y su vía de ingreso es térmica, pues no vamos a poder utilizar control banding. Control banding está solamente definido por inhalación. Entonces, ya ahí tenemos un criterio para establecer cuál es la metodología que utilizamos. Y eso está asociado a la complejidad del proceso. Entonces, démonos cuenta que la metodología del INRS es una metodología mucho más robusta porque tiene en cuenta las características del proceso productivo, es decir, de los equipos que le están dando la vida al proceso y de las características locativas o de las condiciones de infraestructura, que es lo que está generando la acumulación del contaminante en el entorno laboral. También, a partir de esa selección de metodología,
pues nos vamos a la planificación para el levantamiento de información en campo. Cuando hablamos de la planificación, es decir, qué es lo que voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar y a quién se lo voy a preguntar. ¿Cuáles son las personas a quien se lo preguntamos? Pues desde el punto de vista de las características del proceso, pues a los dueños del proceso, es decir, a los supervisores de planta o a los coordinadores de planta o a los coordinadores de área, que son las personas técnicas que conocen en sí y que tienen total claridad si es un proceso abierto, si es un proceso cerrado, cuando se abre, cuando se cierra, es decir, que nos da la información técnica necesaria para establecer, para poder determinar esa clase de riesgo por procedimiento. Pero cuando estamos hablando de la exposición, desde el punto de vista de cantidad y frecuencia, nos vamos al trabajador. Entonces, démonos cuenta que hacer este tipo de evaluaciones no es ir y visitar el proceso, sino es interactuar con las personas que son los dueños del proceso. ¿Quién es el dueño del proceso? El trabajador que lleva 10, 15 años haciendo su proceso. El supervisor que además de tener la información técnica y la formación técnica, también lleva mucho tiempo manejando el proceso. Nosotros somos facilitadores. Ellos son los que nos dan la información. Tercero, ¿cuáles son los resultados esperados? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a utilizar desde el punto de vista del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenemos, conforme a nuestra primera identificación de peligros que nos lo dio la GTC 45 en su versión del 2012? Esto es un zoom. Estas metodologías complementarias son un zoom para la valoración del riesgo químico. Y esa valoración del riesgo químico depende si en esa primera matriz GTC 45 versión 2012 lo pusimos en una interpretación del riesgo 2 o en una interpretación del riesgo 1. Y finalmente, ¿cómo presentar los resultados según el auditorio a presentar? Tenemos la responsabilidad y la obligación de no generar pánico, sino de presentar la situación real que estamos encontrando a partir de esa evaluación cualitativa. Nuestra responsabilidad no es mentirle al trabajador ni decirle que nada está pasando, pero tampoco decirle que se va a morir por el trabajo que está ejecutando. Es ser objetivo, neutral y responsable en el manejo de la información. Es decir, tenemos unos riesgos prioritarios que debemos intervenir por tales y tales motivos y tenemos unos riesgos que no son prioritarios, pero que debemos controlar por tales y tales motivos. Esta responsabilidad en la información es lo que va a permitir que se haga una inversión racional en las medidas de control para la gestión del riesgo químico, de forma tal que no se atente contra el bienestar y la integridad del trabajador en el desarrollo del proceso. Quiero recordarles algo. Los procesos son vitales para tener el bienestar y la comodidad que tenemos. Debemos ser responsables con eso. No podemos pretender, por ejemplo, hablemos de vehículos. Todos necesitamos los vehículos. No, es que no podemos utilizar una sustancia, no sé, X, porque es que es cancerígena. Entonces eliminamos los vehículos, eliminamos los carros y entonces vamos a devolvernos no sé cuánto tiempo desde el punto de vista de la tecnología que nosotros tenemos y que nos permite tener el bienestar y la comodidad que tenemos. Eso es lo que debemos pensar cuando estamos haciendo en una evaluación de riesgo químico y liberar la información para siempre promover la salud del trabajador, sin ir en contra del proceso productivo, que es la base de la organización. Es la organización, el corazón de la organización como tal. Sin más comentarios, damos pasos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado en este seminario. Lina.
Ingeniero Joseph, muchas gracias por esta información tan pertinente que nos has dado el día de hoy, por esta importante capacitación. Invitar, como siempre, a nuestros asistentes, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud para el ingeniero Joseph, recuerden que en nuestro icono de preguntas nos pueden dejar todas las preguntas, comentarios. Bueno, Inge, por acá estoy revisando el chat. Te cuento que hasta el momento no tenemos preguntas. Espero que todo haya quedado muy claro. Y te cuento Esperamos. también. No, yo sé que todo está muy claro. Te cuento también algunos comentarios que nos han dejado. Por acá Victoria nos dice muy interesante y pertinente para mí esta charla. Por acá nos dicen también excelente capacitación como siempre. Gracias, ingeniero Joseph. A ver, seguimos mirando el chat. Mm. Inge, muchas gracias. Excelente capacitación. Miles de aplausos, dice Juliana Isabel. Muchas gracias. También nos dice María Ramos. Bueno, creo que por acá hay una pregunta. ¿Cómo realizaría la puntuación del riesgo laboral en un aislador aséptico de contención para la preparación de medicamentos oncológicos y para la limpieza del mismo con una sustancia que contiene glutaraldehído? Glutaraldehído. 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 Eso. Gracias, Es Inge. una pregunta bastante compleja. Por favor, Sí. ¿me vuelves a describir el proceso? A ver, ¿cómo realizaría la puntuación del riesgo laboral en un aislador aséptico de contención para la preparación de medicamentos oncológicos y para la limpieza del mismo con una sustancia que contiene glutaraldehído? Qué buena pregunta. Qué pregunta tan bonita. Primero, el glutaraldehído tiene una peligrosidad 4, si no estoy mal, pero toca verificarlo por la frase H. Entonces nos vamos a ahí de una vez al peligro. Segundo, tenemos que hacer levantamiento de información en terreno, cantidad y frecuencia. Esa es una información que no tengo en este momento, entonces no te puedo dar una puntuación específica, pero de acuerdo a lo que conozco de los procesos, creo que esos son procesos, lo que son medicamentos oncológicos, se preparan en las unidades, esos medicamentos citostáticos en las unidades oncológicas, voy a suponer que es una preparación diaria. El tiempo, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que es, y también que es oncológico, la cantidad no es muy alta, no son cantidades muy altas, no estamos hablando de más de 100 kilogramos, yo diría que estamos por debajo de 10 kilogramos. Entonces, de acuerdo a la cantidad y a la frecuencia, pues lo situamos en el riesgo potencial para definir el riesgo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte nos está dando la información que es una cabina aislada. Como estamos hablando de una cabina aislada, estamos hablando de un proceso cerrado, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que la cabina aislada, el proceso es cerrado, ¿sí? Desde el punto de vista de las características locativas, pero no estamos hablando de las características del proceso. Es decir, el proceso, el producto químico está confinado siempre de principio a fin o es un proceso abierto y cerrado. Es decir, extraemos el glutaraldehído para hacer el cargue en el proceso, en la cabina. Eso es lo que tenemos que determinar para poderle hacer la puntuación del riesgo y poder llegar finalmente con estas características a hacer esta multiplicación y poderle dar una puntuación del riesgo. Espero que la respuesta haya sido clara. Perfecto, Inge. No estaba tan complicada entonces. No, es una pregunta muy bonita y es una pregunta muy, muy valiosa. Perfecto. Listo, Inge. Inge, para una empresa de fabricación de fertilizantes, ¿es aplicable esta metodología? Claro que sí, pero por supuesto, porque tengamos en cuenta que esto va tanto para sólidos como para líquidos y sobre todo en fertilizantes que estamos hablando que son productos con un nivel de peligrosidad más o menos entre 2 y 3 y en algunos casos 4. Entonces realmente es muy aplicable teniendo en cuenta también el tipo de producción que supongo que va a ser una producción por lotes. Entonces estamos hablando de un proceso abierto y cerrado. Perfecto. Mm, ¿Cómo se puede evaluar el riesgo químico en almacenes de bodega?
En riesgo químico, en almacenes de bodega, hay unas características muy específicas desde el punto de vista, es un proceso cerrado, pero que tenemos que tener en cuenta las características de la bodega. O sea, hacemos todo, pero ahí nos va a dar que la frecuencia va a ser alta, pero la cantidad, pues, lo que es la liberación. Frecuencia y cantidad la vamos a normal, pero en la dispersión, lo que es la liberación de la gente al entorno laboral, pues va a ser muy bajo porque realmente lo que estamos manejando son contenedores cerrados. Entonces, vamos a tener una exposición muy baja desde el punto de vista de la contaminación del entorno laboral. ¿Sí? Entonces manejamos las otras variables, o sea, yo le aplicaría la 1080, donde se hace una jerarquización del riesgo. No le aplicaría una inhalación porque no tiene sentido, porque no estamos hablando de una exposición del producto ni de una liberación del producto al entorno laboral. Perfecto. Listo. Bueno, ingeniero Joseph, como siempre, dándote las gracias por estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes y por supuesto nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Lina, muchísimas gracias, muy gentil. Claro que sí, a todos nuestros participantes también muchas gracias por su participación. Estoy viendo en el chat que me están haciendo varias preguntas respecto a al descargue de los certificados y al ingreso de Posipedia. Efectivamente, cambiamos un poco la metodología, ahora les está pidiendo contraseña. Para esto, si no han podido ingresar, por favor enviar la solicitud al siguiente correo. El correo es Daniel con doble N, daniel.cubillos@medicinadeltrabajo.org.co. Allí se pueden comunicar, pueden enviar sus solicitudes para que Daniel muy amablemente los oriente y los ayude a solucionar el inconveniente que están teniendo y puedan descargar sus certificados. Repito nuevamente el correo para quienes de pronto no tenían dónde anotar. El correo es Daniel con doble N, daniel.cubillos@medicinadeltrabajo.org.co. A este correo pueden enviar las solicitudes para quienes no han podido descargar sus certificados y quienes no han podido ingresar a Posipedia. A todos nuevamente muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video y por supuesto los esperamos al taller de la tarde, 2 de la tarde y al de las 4 de la tarde.